Buenas noches y bienvenidos a este programa semanal. El tema de hoy es las secuelas de los insólitos temporales invernales que azotan a Texas. Desde la semana pasada, el estado sureño enfrenta una grave crisis de suministro eléctrico. Los cortes se han reducido significativamente, sin embargo, casi medio millón de hogares y negocios están sin luz. Y según la página web PowerOutage.us, que rastrea los cortes de luz en todo el país. La situación fue causada por la congelación de generadores eléctricos y la demanda de luz sin precedentes por parte de los clientes para hacer frente a las bajas temperaturas. Algunos representantes electos del Partido Republicano han responsabilizado las turbinas eólicas por los cortes, pero la red eléctrica estatal ha rechazado esa hipótesis. Una nueva ola de aguanieve y bajas temperaturas pone en peligro el nuevo suministro eléctrico para casi 3,5 millones de hogares. El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, ERCOT, por sus siglas en inglés, administrador de energía eléctrica de ese estado, informó sobre el progreso de recuperación del suministro eléctrico para los clientes. Advirtió también que es posible que aún sean necesarios cortes rotativos durante los próximos días para mantener estable la red. El suministro de agua también se ha convertido en un problema. Se ha recomendado a los 7 millones de residentes, incluidos los que viven en las grandes ciudades como lo son Houston y San Antonio, que hiervan el agua antes de beberla por motivos de seguridad. Esta no es la primera vez de que Texas se ve en una situación similar. Después del apagón del 2011 se realizaron estudios, pero no se tomaron medidas para reparar el sistema de mercadeo de ERCOT. La Comisión de Servicios Públicos, la legislatura y el gobernador de ese entonces realmente decidieron que no había nada que hacer. Ahora está claro que la red eléctrica de Texas no fue diseñada para soportar una congelación significativa y más prolongada de lo que normalmente se vería en un año. Hoy aclaramos el tema y nos acompaña el doctor Jairo García, especialista de ciudades sostenibles y cambio climático. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. A la orden también nos acompaña el doctor Mark Boyd, presidente del Comité de Texas, sección A, ASTE. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Mark. Pues un gusto. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Y claro, mi colega Marcos Ortiz, reportero de Telemundo ASTE. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, gracias por habernos invitado. Claro, bueno, empecemos por usted, doctor Jairo. ¿Nos podría dar una explicación meteorológica de lo que pasó en Texas? El problema de la situación en Texas está completamente relacionado al asunto del cambio climático. Cuando las temperaturas de la parte sur del globo son demasiadas altas durante el invierno, hacen que algo que se llama el vortex, que prácticamente es como, haz de cuenta, como algo que protege el polo norte, del frío del polo norte, lo protege meteorológicamente, hace que ese vortex, es llamado el vortex, polar vortex, sea muy débil. Y cuando se hace débil, el frío que hay en el polo baja. Yo comparo, por ejemplo, en el verano, cuando alguien abre la puerta que va hacia afuera, si tú abres la puerta, sientes que el frío que está dentro de la casa lo sientes. Es exactamente lo que está pasando, que está afuera, al sur, está tan caliente que el frío del polo norte está bajando. Y esto es algo que obviamente es debido al cambio climático y las cosas que están sucediendo en Texas, los extremos climáticos que están pasando en Texas están pasando en todas partes del mundo, no solamente el frío, pero también el calor, los huracanes, las tormentas. Este tipo de cosas todas son relacionadas al asunto del cambio climático. Realmente. Doctor Mark, ¿qué le gustaría añadir? Sí, primero me agrada mucho estar presente y le agradezco a la reportera Rita Cibaja por la invitación y es mi honor estar aquí junto con panelistas, reportero Ortiz y doctor García. Mire, como en mi introducción, para contestar esa primera pregunta, yo le vengo de otro punto de vista, no contraria, sino diferente tema. No tema climatológico, porque no soy un meteorologist, no soy un meteorólogo, pero represento la Sociedad Tejana de Ingenieros Civiles
y soy el presidente del comité, como ha dicho. En este año, recién en el 10 de febrero, hemos sacado la calificación de notas sobre la infraestructura en Texas. Se llama The Chair of the 2021 Texas ASC Infrastructure Report Card Committee en inglés, of the American Society of Civil Engineers Texas Section. Soy también un profesor part-time, parte de tiempo adjunto, en el Bobby B. Lyle School of Engineering en Southern Methodist University y director de ingeniería de mi compañía LCA Environmental. Tengo más de 35 años de experiencia en los ramos de ingeniería civil y ambiental. Me va a tener paciencia de una notita más y de ahí le contesto. Claro. Mi encariñado enlace con la comunidad hispana es nacido de muchos años de niñez en Latinoamérica. Por eso he querido venir a esto y hablar con los hispanos en la comunidad. También mi amada esposa es de 36 años, es Mónica se llama, es boliviana. Aprovecho ahora para mandar un fuerte saludo a nuestra familia en Perú y Bolivia y a mi hermano y mi hermanas, mi esposa, mi hijo y hija, que todos son bilingües. Y también, y estarán viendo este programa. Mire, cuando se trata de lo que pasó aquí en Texas, y por supuesto, todo fue desenterrado gracias al evento climatológico que ocurrió, ¿no es cierto? Pero en breve, lo que sucede desde mi ángulo es lo que ocurre es infraestructura mediocre. Lo que ocurre a la vez es que hace muchos años vienen más de 1,000 personas al día al estado de Texas. Y como nos decimos en broma entre los ingenieros, nadie llega a Texas, saca su agua, saca sus caminos, saca sus medios de transporte de sus maletas al llegar. Llegan esperando que hay todo ahí. El estado de Texas no está invirtiendo lo adecuado para mantenerse ante este tremendo crecimiento. En más detalle, quiero explicarle que estoy informado desde mi comité. Yo no soy un experto en todas las ramas de infraestructura, mucho menos de energía, pero incluyeron 55 voluntarios de 11 comités a través de 12 categorías de infraestructura. Nuestro informe de clasificación del estado de infraestructura es para dar la información necesaria a gobernantes, a líderes públicos sobre las necesidades críticas que se persisten en el estado, con una presentación de soluciones. La falta de residencia se ha demostrado, la falta de resiliencia, perdón, que se ha demostrado una y otra vez. Las recientes tormentas de invierno son simplemente las más recientes. Nuestra nota del llamado report card es una nota de C, que es bien reconocido en Norteamérica como una nota mediocre en el rendimiento en el colegio. Es algo que todo el mundo puede reconocer. Para entender el sucedido con las recientes tormentas de invierno y otras crisis como huracán Harvey, hay que considerar la interdependencia de todos los sistemas de infraestructura que incluye caminos, puentes, diques, energía. Nuestro informe indica calificación de C, D y D+ en muchas de las categorías como aguas potables, que ha fallado en este caso, y en otros casos de ingeniería. Esto no es aceptable para un lugar que tendría la 9ª economía mundial medido contra países independientes. Y esa es mi respuesta. Qué interesante. Entonces, si vemos a Texas como comparado con países independientes, tiene una economía bastante buena, pero sin embargo, en la calificación actual del reporte tiene una C. Así de que la infraestructura y, como mencionaba el doctor Jairo, también el clima, la infraestructura pobre causó esta situación. Marcos, del lado periodístico, cuéntenos qué está pasando en Texas y cómo las autoridades locales están respondiendo. Claro que sí. Como muchos quizás ya saben, el gobernador desde la semana pasada estaba exigiendo que se rindieran cuentas. Está pidiendo que los miembros o el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, o ERCOT,
rinda cuentas por lo sucedido. Él llevó a cabo varias conferencias de prensa iniciando desde el miércoles hasta el sábado o el domingo y todavía continuó con sus conferencias de prensa esta semana. Ahorita en estos momentos, a nivel local, aquí en la ciudad de Austin, el mismo Consejo Municipal también está realizando conferencias de prensa, hablando con los expertos aquí local, pero también en el Congreso Estatal, lo que es el Capitolio de Texas, se están llevando a cabo audiencias. De hecho, esta tarde estábamos cubriendo las audiencias desde el miércoles hasta esta hora. Hemos estado cubriendo estas audiencias tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Los senadores, los legisladores están hablando con expertos de energía, al igual con representantes de ERCOT, de Austin Energy, de las empresas eléctricas, para saber qué fue lo que sucedió. Así que hay mucho interés. Muchas personas quieren saber qué fue lo que sucedió, cómo se están abordando esta situación y cómo se va a rendir las cuentas sobre la situación que una crisis que causó muchos estragos, tanto en la comunidad como en la infraestructura, tanto como una crisis de una semana. Así que hay mucho interés en cuanto a qué va a suceder ahora. Claro, entonces me está diciendo que las autoridades. Rita, ¿puedo intervenir en algo que quiero complementar algo que dijo el doctor Boyd? Es acerca de la infraestructura. Remember, o sea, yo completamente estoy de acuerdo con el análisis. Yo soy ingeniero en training y yo estoy de acuerdo que la infraestructura en los Estados Unidos es una de las peores. Inclusive hay algunos reportes que indican que el país desarrollado, si lo llamamos desarrollado a los Estados Unidos, que sufre las mayores apagones en el mundo es los Estados Unidos. Y es porque la infraestructura está demasiado vieja. Pero añadido a eso, es la ignorancia que los políticos han inculcado en la gente americana acerca del asunto del cambio climático. La comunidad científica ha alarmado a los congresistas, a los americanos, a todo el mundo, ha alarmado desde los años 80 acerca de los impactos del cambio climático. Y en este momento, hoy, 30 años después, ha sido completamente ignorado. Lo que pasó en Houston va a seguir pasando y va a pasar peor. Y no solamente los apagones, es también los huracanes, es también las inundaciones, es también las sequías. Todo eso va a seguir pasando. ¿Cuánta gente tiene que morir? ¿Cuántos millones de dólares, billones, voy a decir billones de dólares tenemos que invertir para que la gente reconozca que el cambio climático es un asunto serio, que tenemos que considerar que está poniendo en peligro la existencia de nuestro planeta y la existencia de nosotros mismos como humanos? Todo este asunto es sencillamente la consecuencia de ignorar los riesgos del asunto del cambio climático. Y van a continuar hasta que no realicemos y realmente aceptemos el problema y colaboremos con las autoridades y colaboremos con nuestros políticos y demandemos a nuestros políticos que tomen acciones en cambio climático. Bueno, en sí, esto es una de las preguntas que íbamos a hacer más adelante de lo que podemos esperar en el futuro, pero si volvemos a las consecuencias inmediáticas de la red eléctrica en Texas, después de esto, ¿qué nos puede decir de las consecuencias inmediatas? ¿Me estás preguntando? Sí, vamos por ustedes, pues viene... Las consecuencias inmediatas, el problema con el cambio climático es que es el cambio. Ustedes pueden ver en los medios de comunicación, las tormentas vienen, van, es caliente, es frío. El clima está completamente fuera de lo normal y sabemos, la comunidad científica ha comprobado por décadas que es el problema de las emisiones de carbono los que están produciendo el problema. Y a este momento no estamos parando. En este momento nosotros ponemos aproximadamente 50 millones de elefantes, los pienso porque si hablo de toneladas de carbono, nadie lo entiende. 50 millones de elefantes cada día en la atmósfera. 50 millones hoy, 50 millones ayer, o sea que hay 100 millones, 50 millones antes de ayer, hay 150 millones, y si cuentas una semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 años, 10 años, 20 años, si cuentas la cantidad de elefantes llenos de carbono en la atmósfera, te darás cuenta del inmenso daño que las emisiones de carbono están produciendo al mundo. Y nosotros podemos invertir millones de dólares en infraestructura y a pesar de que nos tratemos de adaptar, si no paramos el asunto de las emisiones de carbono, nunca podemos arreglar ese problema. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la comunidad científica inmediatamente,
poner asuntos como está haciendo el presidente Biden, de direccionar el problema del cambio climático, tomarlo en serio y absolutamente comenzar a eliminar las compañías que están diciendo de fossil fuel. Porque el problema es que no vamos a saber qué va a ser el siguiente. El asunto, por ejemplo, el Harvey, que devastó completamente a Houston. Ustedes lo vieron por sus propios ojos, cómo lo devastó completamente. Paradójicamente, Houston es la capital del petróleo. Ahí es donde están las compañías, los headquarters de BP y muchas compañías de petróleos. Es una de las ciudades del mundo que está en este momento siendo azotada por el cambio climático. Harley no fue realmente el huracán, aunque el huracán fue grande. Harley fue la inundación después del huracán. Claro, las secuelas que vemos después de todo lo que son las consecuencias. Muchas gracias, doctor. Doctor Mark, ¿me podría decir las consecuencias en la red eléctrica de después de esta tormenta? Pues cómo no, y una vez más, doctor García, lo que dice el doctor García, absolutamente, yo estoy como ingeniero enfocándolo de otra manera, pero no en distinción a lo que dice del clima. Es más, mi grupo de ingenieros nacionalmente y Estado estamos activamente promoviendo eso, promoviendo también que el cambio de clima y la resiliencia, así sea difícil de combatir, son cosas que para salvar algunas vidas podemos estar en mejoría de cómo diseñamos la infraestructura, poniendo a un lado un momento de cómo vamos a reducir las emisiones. Las consecuencias a corto plazo fueron obvias de la red eléctrica. Las muertes y sufrimiento de una población aislada y en peligro sin protección contra el frío intenso y algunos casos, en muchos casos, sin agua potable y sin acceso. Las cifras se están acumulando. Yo no estoy aquí para decirles cifras de muertes porque un minuto le puedo mirar y dice una cosa y otra cosa, pero con solo decir que parece atenerse a uno de los mayores eventos, al menos de daños de propiedad en la historia. A largo plazo, consecuencias de sanidad pública con respecto a aguas potables pueden seguir. Voy a decir esto. Algunas cosas, aparte del cambio climático, son causadas por el crecimiento de población. Si estuviera estable el clima, podemos hacer algo para poner mejor la población. En este estado de infraestructura mediocre, no lo tenemos aún. Yo tengo esperanza que lo que sale de consecuencia a este evento y previos eventos como Harvey es que a la larga, la esperanza que tengo es que a largo alcance saldrán soluciones para fortalecer todas las áreas necesarias en mejoramiento de la infraestructura tejana. Las consecuencias no fueron generalmente a consecuencia de la falta de la red de transmisión, voy a aumentar, de electricidad, sino fallas de generación y fallas de administración. Y eso en otra pregunta puedo ampliarlo un poco. Claro, y yo creo que es algo muy importante lo que usted ha mencionado. Le está dando la atención que tal vez previamente no tuvo a lo que es esta infraestructura pobre. Pero pasando a las consecuencias un poquito más en términos de persona, Marcos, ¿cómo ha evitado la pandemia que las personas alojen a sus vecinos, a sus familiares que no tienen electricidad o tal vez agua potable? Claro que sí. Sabes que en esta última semana hemos visto esas secuelas, hemos visto el impacto. Muchas personas no tienen que comer, no tienen el suministro de electricidad o de agua. Muchas personas se les olvidó que había pandemia. O sea, muchas personas han dicho, ¿sabes qué? No importa si tengo síntomas o no tengo síntomas, tenemos que encontrar un lugar donde albergarnos, tenemos que sobrevivir. Así que esta situación del desastre, de esa tormenta invernal, o sea, completamente la gente como que le dejó de ponerle atención tanto a la pandemia. Yo en mi caso personal, uno de mis amigos no tuvo el suministro de eléctrico ni el agua potable por una sola semana, pidió quedarse con nosotros y dijimos, ¿sabes qué? Llega a nuestra casa, porque en estos momentos se trata de sobrevivencia. Y eso es lo que hemos visto tanto por la comunidad hispana, especialmente porque
los recursos son muy limitados en nuestras comunidades. No tenemos los recursos suficientes y, como te digo, en cuanto a la pandemia, muchas personas se les olvidó de que había pandemia. Aquí en el área de Austin, el servicio o el Departamento de Salud Pública dejó de ofrecer vacunas, dejó de ofrecer exámenes o pruebas de diagnóstico, dejó de dar sus informes semanales porque dijeron, ¿sabes qué? Ahorita en ese momento lo que importa es esta tormenta invernal y presentar los servicios y recursos que la comunidad necesita. Claro, entonces ya era una situación crítica con la pandemia y en esto tuvo pleitesía lo que era el huracán y, que diga, perdón, estaba hablando de Harvey, la tormenta, entonces realmente se puso en pausa. Bueno, veremos después cuál es el resultado de esto, pero me alegra saber de que la comunidad se está ayudando una a la otra y no se está dejando a merced de los fríos y falta de electricidad y agua. Claro que sí. Sí, es bueno. Hablando de las carencias, que los apagones continuos o rolling blackouts, como se conocen en inglés, ¿por qué se usaron? Explíquenos tal vez de manera a la gente que no estamos en este mundo científico. Si quiere empezar usted, doctor Jairo. Sí, cómo no. El problema con la red eléctrica, ¿verdad? Es que usualmente los proveedores de energía producen cierta cantidad de energía que la gente usa, ¿verdad? Y algunas veces la gente usa menos energía, otras veces más energía. Ellos más o menos calculan la cantidad, pero acuérdate que detrás de cada bombilla hay algo que está produciendo esa energía, ¿verdad? Ellos más o menos calculan, porque obviamente es una situación de costos y beneficios. Ellos saben cuánta energía pueden producir, ¿cierto? Pero cuando la gente necesita mucha energía, en este caso la gente necesitaba demasiada energía para calentar las casas, entonces las plantas eléctricas están comenzando a generar mucha energía hasta el punto que no pueden más. El problema es si dejan las plantas que produzcan energía y no las detienen, llega el momento en que las plantas se caen, comienzan a caerse. Y cuando comienzan a caerse las plantas, definitivamente todo el mundo se cae, la energía completamente se cae, porque acuérdate que todos los productores de energía están conectados. Todo se cae, haz de cuenta como un dominó, se cae inmediatamente todo. Entonces, para evitar eso, lo que hacen las compañías eléctricas es cuando inmediatamente determinan que la demanda está surgiendo mucho, comienzan a apagar, haz de cuenta, switches. Ellos tienen switches, apagar switches. Esta ciudad aquí, la apagamos. Esta persona es de aquí, la apagamos. Esta es de aquí, la apagamos. Les apagan. Completamente, les cortan el suministro. Entonces, cuando les cortan el suministro, la demanda comienza a bajar, ¿verdad? La demanda va subiendo hasta que se pone muy peligrosa. Entonces, cuando comienzan a apagarlos, comienza a bajar un poco. Entonces, lo mantienen. Con eso, la red completamente no se cae. Y eso lo hacen, en verdad lo hacen, obviamente, computadores y ese tipo de cosas, pero ellos le tienen preferencias. Por eso fue que en ciudades, por ejemplo, en Houston, los barrios sufrieron apagones, mientras que el downtown, el centro de la ciudad, tenía energía. Nosotros vimos eso en Austin, Texas, también vimos fotos de que mostraban que en la residencia, en los barrios residenciales no había energía, mientras que en el downtown tenían energía. Es por eso, porque ellos le dan prioridad al downtown, por muchas razones. Obviamente ahí están los hospitales, están muchos asuntos de policía, etcétera, le dan prioridad en este asunto. Entonces, eso es lo que sucede. El problema es que lo que vimos en Texas fue que le estaban dando, obviamente, it was obvious con las fotos que tomaron, que le estaban dando bastante prioridad a los downtowns en vez de darle prioridad a los barrios pobres. Y yo estuve leyendo un reporte acerca de unas organizaciones de las comunidades que se están quejando diciendo por qué nosotros estábamos sufriendo y ellos tenían energía. Pero básicamente ese es el asunto. Las compañías de electricidad tienen que prácticamente, cuando sucede eso, cuando la demanda es muy grande, en vez de dejar que todo el sistema se caiga, comienzan a apagar ciertos lugares. La idea es apagarlo por tiempos, una hora aquí, una hora allá, y luego te da la energía, con eso puedes calentar la casa, etcétera. Entonces, el asunto que está sucediendo en este momento en Texas es que muchos barrios residenciales tuvieron apagones por días en vez de horas, que solamente es por horas, pero lo tuvieron por días. ¿Por qué ellos tuvieron por días, mientras que otros tuvieron solamente por horas, mientras que otros ni siquiera tuvieron un apagón? Ese es el problema, un asunto de problema social.
que sucedió. Claro. Y bueno, le cuento que cuando pasó Irma acá en la Florida, yo justamente estaba en la zona donde pasó y a nosotros yo vivía en el downtown. En cuestión de menos de una semana ya no había agua, ya no había agua en las calles, ya teníamos electricidad de nuevo y ya estaba funcionando como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, las comunidades hispanas afuera de la ciudad sí sufrieron y se veía que después de un año todavía se veían las secuelas. Así que es un problema que lo hemos visto en otros desastres. Doctor Mark, ¿qué le gustaría añadir sobre los rolling blackouts? Pues qué interesante la respuesta del doctor García. Le voy a explicar por qué. Me fascinó, porque es completamente diferente a la mía, pero no contradictoria. Eh, 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 en cuanto a su pregunta, y quizás porque soy un ingeniero más literal, porque pregunta de los rolling blackouts, mi primera respuesta corta es: esto no sucedió, porque rolling blackouts implican un plan y una organización y que se llama un sistema de cortar en corto plazo a medida del tiempo. Y le voy a decir de dónde es mi experiencia con eso. Es que vivía en Santo Domingo, en la República Dominicana, y en esos tiempos, hace muchos años, que no os voy a decir, pero soy viejo, pero hace muchos años, en esos tiempos, una de las fuentes de energía de Santo Domingo eran unos barcos que estaban en muelle en el océano, con generación para la ciudad, pero era permanente. A ciertas horas se cortaba la luz y a ciertas horas se volvía a prender, ¿ya? Y nosotros como americanos, para explicar como americanos allá, que era mala idea, todos los americanos tenían generadores y los generadores eran bulliciosos. Entonces, cuando se cortaba la luz, todo el mundo sabía dónde estaban los gringos. Pero ese es otro tema. Entonces, mi papá decía a ratos nada más no prender la generadora y quedarnos apagados un tiempo, porque allá el clima es no hay problema en realidad, un poco de inconveniencia. Pero como resultado, el problema es que no se usaron, es que ya que eso indicaría una serie de apagones, como digo, medidos y controlados. Como resultado de numerosos factores causados por condiciones extremas y falta de planificación adecuada, los administradores tuvieron que abandonar esta idea y se reducieron en realidad a medidas dirigidas a salvar la red de un colapso total. Sí, ¿cuáles son las decisiones, los pormenores de eso está en duda? Y doctor García tiene toda la razón de implicar qué estaba pasando. Unos tenían luz, otros no tenían luz. ¿Qué diablos está pasando? Pero al mirar atrás, se nota que algunas decisiones dónde apagar, aparte de las decisiones de ciertos barrios, resultaron una catástrofe, porque cortaron la habilidad de los generadores mismos para añadir a la red cuando tenían que estar añadiendo, y de las fuentes de gas natural. Es más o menos mi respuesta. Claro. Bueno, y pasando de la responsabilidad de qué barrio a pagar, pasemos a la responsabilidad que se ha tomado la comunidad en sí para responder. Marcos, las organizaciones sin fines de lucro, los grupos comunitarios, se han dado la tarea a ayudar con víveres, con otras necesidades inmediatas. O sea, inmediatamente vieron una necesidad y no esperaron de las autoridades. Coméntanos al respecto. Claro que sí, como tú lo mencionas, desde el jueves todavía había mucho hielo y nieve en las carreteras, o sea, todavía estamos en esta situación, esta crisis. Yo me comuniqué con varias organizaciones sin fines de lucro para ver cómo ellos se iban a estar preparando, y desde el viernes en la mañana hasta estos momentos todavía se están realizando muchas iniciativas para poder ayudar a las personas que están en necesidad, o sea, organizaciones sin fines de lucro como el Ejército de Salvación, o sea, organizaciones comunitarias que se enfocan a ayudar a la comunidad hispana. También hemos visto muchos restaurantes que también aportaron, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ofrecer los alimentos que nosotros tenemos. Entrevistamos a varias organizaciones, varios restaurantes, y ellos están ofreciendo sus recursos, sus servicios, sus alimentos, productos higiénicos. O sea, hemos visto mucha participación por parte de la comunidad, por estos líderes comunitarios.
También hemos visto líderes municipales que también se han tomado esa tarea de apoyar y asistir en cualquier forma. Hace una semana me tocó ir a un centro de distribución. Había 4 centros de distribución de alimentos y habían filas largas de autos, varios, como cientos de autos esperando. Me tocó entrevistar a varias personas de la comunidad y ellos nos cuentan que ellos trataron de ir a las tiendas de comprar comida o alimentos y no había nada en los estantes, así que tuvieron que ir a formarse en línea para poder pedir alimentos, ayuda para su familia, porque muchos se quedaron sin alimentos. O sea, es una situación muy crítica y, como tú lo mencionas, hemos visto bastantes comunidades sin fines de lucro, muchas organizaciones sin fines de lucro ayudando a la comunidad y también líderes municipales como líderes comunitarios, activistas. O sea, el apoyo es extenso y masivo en estos momentos. Claro, qué bonito, algo de que se diría que siempre sales cuando viene la necesidad, uno puede ver la fuerza de la comunidad, porque inmediatamente salen estas personas para poder ayudar y claro, la electricidad es algo tan necesario que tal vez para la vida moderna que uno no piensa, porque uno prende la luz, etcétera, pero para alimentarse, para mantenerse cómodo, para absolutamente todo, hasta para lo que es trabajar y conectarse con el mundo es necesario y claro, uno no la ve, brilla por su ausencia en estas situaciones, pero realmente a veces no sabemos lo importante que es. Bueno, Texas opera su propia red eléctrica, que es algo un poquito diferente. Cuando yo estaba investigando esto, me enteré que es diferente tal vez a otros estados que estamos. Entonces, ¿cuál está principalmente aislada de los otros estados? ¿En qué diferencia esta red de energía a los otros? Rita, obviamente, antes de eso quiero decir que el asunto del cambio climático es algo que realmente, como ustedes se dan cuenta, es algo que realmente a mí soy muy interesado en este asunto porque las comunidades que han sido más afectadas con el asunto del cambio climático son nuestras comunidades, las comunidades latinas, las comunidades negras, son las comunidades que han sido más afectadas. Pero voy a responderte tu pregunta. El problema de Texas es que Texas obviamente lo llamamos la Lonely Star, ¿verdad? La estrella solitaria. Y Texas siempre se ha caracterizado porque tienen el orgullo de ser la energía que mueve el mundo. Ustedes recuerdan que Texas comenzó la explotación de petróleo y se volvió realmente muy poderosa en el asunto energético. Como mencioné anteriormente, muchas de las compañías energéticas están basadas en Texas precisamente por eso. Imagínate la desilusión tan grande que el estado internacional, global del mundo de energía no tiene energía para sus habitantes, para calentarlos, para proveerles agua. Imagínate la humillación tan grande de esto. Y esto es las consecuencias de no colaborar. Tenemos que entender que en este mundo nosotros no somos únicamente yo y yo y yo. En este mundo nosotros estamos en una comunidad. Tenemos que ayudarnos los unos a nosotros. Cuando las personas de Texas, entiendo el orgullo, pero el orgullo tiene un cierto límite en el que la razón tiene que ser la prioridad. Y cuando Texas decidió aislarse del resto de los estados, aquí están las consecuencias. Porque resulta que cuando nosotros estamos conectados, por ejemplo, cuando en Texas estaba tan frío, aquí en Georgia nosotros no teníamos ese frío. Pudimos haberles ayudado porque no estamos usando esa energía. Otros estados en la Unión pudieron ayudarlos, pudimos interconectar y ayudar, pero están completamente isolados porque dijeron, no, nosotros no necesitamos a nadie, nosotros somos lo mejor del mundo, nosotros somos los pioneros en energía, no, nadie puede ser mejor que nosotros. Ahí están las consecuencias de un orgullo absurdo. Cuando se aislaron completamente, dijeron no queremos regulaciones, no queremos conectarnos, ahí están las consecuencias. Yo creo que realmente después de lo que pasa ahora, el estado de Texas tiene que recapacitar y pensar que tiene que ser parte de la unión, parte de nosotros. Nosotros queremos ayudar. Yo inclusive estoy donando dinero a personas en Texas. No tengo familiares en Texas, tengo amigos en Texas, pero quiero ayudar. Toda la unidad, toda la unión de los Estados Unidos quieren ayudar a Texas. ¿Por qué Texas quiere aislarse completamente del asunto climático? Nosotros necesitamos Texas tanto como Texas necesitan de nosotros. Texas está en este momento, afortunadamente, todavía es muy pequeño, a pesar de las críticas, todavía es muy pequeño en el asunto de energía renovable, a pesar de que tiene muchas fuentes de energía. Texas es dotado con fuentes de energía renovables como aeróbica, del viento, solar,
Pero desafortunadamente ese orgullo se ve en las consecuencias. El asunto que pasó fue la isolación del resto del sistema. La parte más importante de ese asunto es que el resto de la network en la Unión tiene regulaciones que la protección de los ciudadanos es más importante que el dinero que las compañías privadas ganan. Ese fue un asunto que falló en Texas. En Texas la prioridad es cuánto dinero gana la compañía Eco, la compañía que provee la energía, cuánto dinero ganan ellos, y que realmente es una compañía privada. A ellos realmente, ¿qué importa si hay 10, 20 o 50 muertos, 100 muertos, 200 muertos? No importa, ellos están ganando dinero, es una compañía privada. Nosotros como ciudadanos, como sociedad, como gente que nosotros queremos protegerlos unos a los otros, tenemos que velar que protegen esos. Y la única manera que podemos proteger inclusive los más débiles, de hecho, más proteger a los débiles, es a través de regulaciones. Yo espero que Texas reflexione en este momento, se conecte al resto de la red, acepte las regulaciones, juegue con el resto del país para que nosotros tengamos una red que sea eficiente, que sea renovable, que sea limpia, que sea protectora de los asuntos de cambio climático y especialmente que proteja a las minoridades y a las comunidades vulnerables. Ese fue el problema de Texas, completamente se aisló del resto de los Estados Unidos y completamente puso las manos de la energía, como tú lo dijiste, Rita, completamente. Recuerda, el refrigerador trabaja con energía. Si tú no tienes refrigerador, no vas a tener comida. El agua que recibimos, lo recibimos a través de energía. La energía que necesitamos energía para poner agua en nuestros grifos, para calentar el agua. La energía es supremamente importante. Y si ponemos algo tan básico como es de la vida, que nos protege, que nos alimenta, que nos da sobrevivencia, si la ponemos en las manos de las entidades privadas, que el único objetivo, yo no las culpo, el único objetivo de una empresa privada es hacer dinero. Yo no la culpo, ese es el objetivo de las empresas privadas. El objetivo del gobierno es proteger a las comunidades. Hasta que nosotros no le demos el poder al gobierno para protegernos, y pongamos todas las manos en el asunto privado, vamos a seguir teniendo las mismas casualidades que pasaron en Texas. Gracias. Doctor Mark, ¿me podría decir explicarnos un poquito sobre la red eléctrica y añadir un poquito a esta pregunta? Cómo no. Estados Unidos tiene 3 redes eléctricas. Una cubre el este, una cubre los estados occidentales, es decir, el oeste, y la red de Texas cubre casi todo el estado. La diferencia primordial es la de reglamentación, como dice el doctor García. Reglamentación y control. Tienen su control independiente, su sistema independiente. Al tener su propia red, Texas puede crear sus propias organizaciones y reglamentos para dirigir sus operaciones y permitir la influencia del mercado libre en el desenlace. Así nomás es verdad. Y en específico, algunos reglamentos y controles federales no aplican a la red de Texas, algunos sí, pero permisos federales a los generadores de electricidad sí aplican. Y una de las cosas interesantes que han salido en los hearings que se dirige el señor Ortiz, en los hearings en Austin, este es un punto importante. Los permisos federales a los generadores de electricidad se aplican, pero la EPA, United States Environmental Protection Agency, podría haber de antemano soltar esos reglamentos en específicos que se tratan de limitar emisiones y la cantidad de sus permisos para generar electricidad. Eso podría suceder. Ahora, yo menciono eso solamente no para decir que yo creo que es lo más importante, sino para decir que cada día que pasa y leo de esto, hay una nueva sutilidad con respecto a la diferencia entre la red en Texas y en otro lado, y eso es exactamente porque está el escándalo sucediendo en este momento. Está muy bullicioso el escándalo, veremos si sigue. Claro. Bueno, y hablando de sutilidades, ¿me podría decir, Marcos, de qué maneras específicas
la comunidad latina ha sido afectada? Usted nos decía, bueno, de las luces, de que en estos barrios es donde ha sucedido, pero ¿qué más nos podría aportar? Claro que sí, como lo dijo el doctor García, la comunidad hispana, la comunidad afroamericana siempre ha sido marginalizada, siempre ha tenido menos recursos, menos servicios, y en estos momentos esto se está viendo más presente. Sabemos que antes de la pandemia las familias hispanas o las comunidades minoritarias eran las más impactadas en cuanto a la salud, en cuanto a ingresos económicos, en cuanto a acceso a viviendas, en cuanto a acceso a educación. O sea, hay esos problemas sistemáticos que siempre han existido. Y en estos momentos la pandemia ha exacerbado esa situación y ahora esta tormenta invernal también lo estamos viendo igual, lo mismo. Las personas mayores, las familias, las mujeres solteras, las mujeres con hijos. O sea, cuando fui a estos lugares a hablar con las personas que estaban en fila en la línea de distribución de comida, eran mayormente hispanos o afroamericanos. Y hemos visto, o sea, estos problemas sistemáticos no solo se están viendo aquí en Austin, sino que también en las ciudades más grandes como Houston, el Metroplex de DFW, también en las comunidades o en las áreas rurales del estado de Texas. En veces se nos olvida que estos problemas también existen en las áreas rurales del estado, pero este problema existe a nivel nacional, o sea, no es un problema solo local, sino que a nivel nacional. Y esta situación de la tormenta invernal ahora está causando más, que se vea más presente, que esté más al frente de todo. O sea, la pandemia ha causado bastante estrés y ha causado bastantes estragos en los servicios y recursos, pero ahora esta tormenta invernal está causando que esa situación se vea más reflejada. Y también hemos visto los concejales aquí municipales que representan barrios o comunidades o distritos de la ciudad, mayormente hispanas y afroamericanos, diciendo que este es un problema y se tiene que solucionar. O sea, ya era un problema, pero ahora es un problema más grande. Claro, exactamente. Y bueno, como hablamos en un principio de que tal vez esta sea la situación que haga y enfoque a las autoridades para realmente hacer algo y no dejar de que pasen en 5 años otra tormenta eléctrica, otra inundación, otro huracán que vuelva a azotar estas comunidades. Bueno, ahora esta pregunta se las quiero hacer a los tres y podemos empezar por usted, doctor Jairo. ¿Hubo algo que el gobernador del estado pudo hacer a corto plazo para prevenir estos apagones? Obviamente escuchar a la comunidad científica. Sabían que la tormenta venía, sabían, estaba completamente advertidos. Una tormenta viene. Y yo no escuché que el gobernador dijera, oh, vamos a declarar un sistema de emergencia, vamos a mirar a cómo realmente ignoran el problema del cambio climático. El asunto de hasta que el problema del cambio climático no sea tomado en serio, vamos a seguir sufriendo las consecuencias. Y no solamente lo digo yo, lo dice la comunidad científica, nos están advirtiendo que las cosas van a ser terribles. Este asunto del COVID-19, este asunto fue pronosticado por la comunidad científica por décadas. Nadie le paró bolas. No sé si eso sea un dicho latinoamericano. En Colombia decimos, nadie le puso atención a eso. Nadie le está parando atención al asunto del cambio climático y esto va a seguir sucediendo, les prometo. O sea, realmente no soy yo, es que es físicas, no, asuntos físicos que están sucediendo. Tenemos que poner prioridad al asunto del cambio climático. No podemos tener gobernadores o alcaldes o municipales o any autoridad en este planeta que no tomen en serio el asunto climático, porque estas son las consecuencias. Una vez que tengamos personas que realmente entienden que el problema del asunto climático es serio, ellos van a poner atención a los científicos. Y cuando los científicos le dicen, viene un huracán, viene una tormenta de frío, viene una sequía, viene una inundación, entonces vamos a poder reaccionar. Más que eso, necesitamos, como lo decía el doctor Boyd, necesitamos una infraestructura de dinero, millones, billones de dólares en orden para que nosotros adaptemos la infraestructura que tenemos al futuro que nosotros vemos presente, podemos decirlo, al presente del cambio climático. Tenemos que adaptar. Rita, usted lo ve en Florida están subiendo las calles porque se están inundando.
Necesitamos billones de dólares en este asunto. Es cierto que necesitamos billones de dólares para infraestructura, pero al mismo tiempo piensen en el asunto que vamos a crear trabajos, que vamos a crear en la economía, va a surgir. Hay muchos reportes económicos que demuestran que si nosotros ponemos nuestros esfuerzos en mejorar el problema del asunto climático, vamos a crear millones de trabajos, vamos a crear trillones de dólares en desarrollo económico. Si nosotros realmente le ponemos atención al problema ese. Si lo seguimos ignorando, esto va a seguir sucediendo. Claro, entonces, como para resumir, usted nos dijo poner atención más a la comunidad científica y invertir en infraestructura. Eso fueron las cosas que se pudieron tal vez prevenir de esto. Doctor Mark, ¿qué nos podía decir cómo el gobernador pudo a corto plazo tal vez prevenir los severos apagones? Que sí, sigo admirándome, muy interesantes las respuestas del doctor García, porque son tan diferentes a las mías, pero no contrarias, ¿no? Porque al gobernador, viendo el punto de vista del gobernador, yo creo que es muy serio que tiene que haber más énfasis a lo que es para nosotros los ingenieros enfocar el cambio climático a nuestros diseños de infraestructura. Pero el propósito es mejorar la vida a todo el mundo y mejorar el ambiente y hasta a las poblaciones que han sido dañadas tanto de baja economía y de otras cosas. Pero lo interesante es que en este caso el modelo no tenía que un servidor público no tenía que mirar el modelo climático, sino lo que estaban hablando meteorólogos perdón la palabra, meteorólogos. Ok, salió mi gringo. Mira, hace como 2 semanas antes hubo un weatherman aquí en Texas, aquí en Dallas, que dijo estas fechas, del 10 al 20 va a llegar esto. ¿No es cierto? Está riéndose el doctor García, es verdad. Eso dijeron y eso me admira, porque un polar vortex no viene cada rato, ¿no? Y los de NOAA hace meses, en octubre, han prognosticado que iba a ser una temporada que puede suceder esto. Entonces los de ERCOT a corto plazo podían haberse dado cuenta, y espero que hayan aprendido su lección, porque entiendo que no podía haber completamente borrado todos los problemas, pero se podía haber mejorado, no tenía que ser tan mal esto. En cuanto al gobernador, yo creo que hay ciertas cosas, como digo, que podría predecirlas, otras cosas no, y sin duda la tormenta del 2011 nos mostró que los generadores necesitaban hacer refuerzos, pero gracias a lo que, como dijo el doctor García, todos estaban enfocados en el frío y en los generadores, pero porque es una red aislada y no tenemos aquí los reglamentos, lo que se dice el teeth, para agarrar y forzar la inversión al reforzamiento de esos generadores, no sucedió nada. Lo que había es una desincentiva de hacerlo en realidad. Entonces, claro. Por eso, ningún reglamento lo obliga a hacerlo y es una cosa que podría haber hecho el gobernador, pero se tendría que haber dado cuenta y no todos nos hemos dormido. 10 años es mucho tiempo, 9 años. Por motivos económicos, esas mejorías no se establecieron desde el 2011, pero para balancear la conversación un poco, la tormenta del 2021, 40 horas más y mucho menos temperatura que la tormenta del 2011. Entonces, si hubieran hecho todas las cosas que dijeron, hubiera habido una crisis, solo que no con tantos daños. Esa es mi opinión. Claro, entonces usted está diciendo de que sí se debió hacer los cambios, tal vez no hubiera sufrido tanta gente y que realmente que al fin y al cabo eso es lo que se trata de evitar, pero sí se necesitan hacer las mejorías y claro que para
va a haber una próxima, hay que escuchar a los científicos y claro, hay que realmente entender qué está pasando, no hay que cerrarse los ojos al respecto, más o menos. Marcos, ¿usted qué nos puede decir? ¿Qué pudo haber hecho el gobernador del estado a corto plazo para prevenir severos apagones? Sabes que prevenir no sabría decir qué pudo haber hecho para prevenirlo, pero ahorita en estos momentos sé que él está dándole la tarea a la sesión legislativa o el Congreso Estatal de que solucionen este problema antes de que termine la sesión. Así que tienen tarea los legisladores de terminar, crear fondos o proporcionar fondos para poder solucionar esta situación. Hablamos con un congresista que es de aquí de Austin, él es congresista a nivel federal. Él nos cuenta que desde que el gobernador Abbott tomó el mandato, se le estaba recomendando de que tomara medidas legislativas o invirtiera dinero para poder proteger estos generadores de energía, pero nunca puso atención, nunca le tomó el caso, o sea, nunca decidió invertir ese dinero o decir, ¿sabes qué? Hay que tomar medidas legislativas para proteger estas generadoras. Ahora él está diciendo que quiere invertir ese dinero para poder proteger, para prevenir otro tipo de crisis, otra situación como la que estamos viviendo o la que se vivió la semana pasada. Así que el Partido Demócrata lo ha criticado mucho porque dicen, nosotros le dijimos desde mucho antes y nunca hizo caso y ahora quiere implementar estas medidas. Así que les está dando esta tarea a los legisladores antes de que se termine la sesión legislativa, que usualmente se termina en mayo. Se espera que ellos tomen medidas, pero él dijo que no se va a terminar hasta que ellos no encuentren a los culpables y proveen fondos o aprueben fondos para poder proteger estos generadores de electricidad o de energía. Claro, entonces lo que escucho es que le dijo que se ponga las pilas. Y es bueno escucharte, saber de que ya lo que venía diciendo mediante la entrevista, de que se está escuchando y se está preparando tal vez para una futura circunstancia como la que ha pasado. Bueno, esta pregunta, no solo en Texas puede ocurrir una falla de redes eléctricas, ¿verdad? Porque sabemos de que las redes en sí estadounidenses son un poquito viejitas comparadas con otras naciones. Entonces, ¿cómo se analiza brevemente la infraestructura eléctrica de nuestro país, doctor Jairo? Rita, tú dijiste, ¿cómo fue que dijiste? ¿Un poquito viejas? No, son súper viejas. Son redes que se instalaron en los años, tenemos redes en este momento en los Estados Unidos que se instalaron en los años 30 y 40. Imagínate lo viejas que son. Es una red absolutamente vieja. En la ingeniería, y el doctor Boyd me va a afirmar eso, nosotros llamamos smart grid, es inteligente, una red inteligente, la cual conecta todos los generadores de energía. Y yo le pregunto a mis estudiantes, yo enseño clases en Johns Hopkins University, aquí en Georgia Institute of Technology, yo enseño clases en cambio climático y ciudades sostenibles. Yo les pregunto a mis estudiantes, si no es inteligente, ¿qué puede ser? Nosotros en español usamos la palabra bruta, pero no hay palabra bruta en inglés. La palabra más cercana a no smart is stupid. Esa es la palabra que mis estudiantes usan. O sea, la red de los Estados Unidos es una red estúpida o bruta, como le decimos en español nosotros. Ese es, en el país más rico del mundo, tenemos la peor red energética. La peor red energética. Y eso es terrible, eso es terrible. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema que tenemos es que no realmente estamos invirtiendo en infraestructura. Espero que lo que sucedió en Texas reaccione a las personas, no al gobernador de Texas, porque yo no le creo absolutamente nada a ese señor. Cuando ustedes lo vieron decir que fueron los generadores de viento los que causaron el problema en Texas, ustedes lo vieron, eso es totalmente falso. Y cuando una persona viene en televisión y habla de asuntos falsos, mejor no le creamos. Pero si nosotros ponemos nuestras manos en los especialistas que son los científicos y los ingenieros, como el doctor Boyd, que debemos actualizar nuestra red eléctrica. Y eso requiere no solamente una inversión, pero requiere realmente un cambio cómo nosotros vemos la energía. La energía, les voy a decir en este momento, muchachos, como ustedes se puedan dar cuenta, la energía es un asunto de sobrevivencia.
No es solamente el lujo de tener linternas, en una época era solamente la luz. No, es de comida, es de agua, es de sobrevivencia. Y con el impacto del asunto climático, cada día las compañías privadas se ven en menos posibilidad de poder suministrar ese servicio adecuadamente. Va a tener el momento que los Estados Unidos como la Unión tiene que tener riendas del asunto de la red y hacer que sea esto no solamente una participación pública, pero también una participación privada, pero tiene que ser una participación de todos, en los cuales tenemos que, por ejemplo, las redes que tenemos en el aire, tenemos que ponerlas en tierra, porque en el aire vamos a tener huracanes, tornados, más frío, más calor. Tenemos que ponerlas debajo de tierra, lo que significa inmensos dinero para poder hacer eso. Una cosa que se llama en el asunto climático se llama microgrids, que por ejemplo podamos generar energía en tus casas. ¿Por qué no todas las casas en los Estados Unidos tienen paneles solares si tienes el sol ahí? ¿Por qué no? Y si tienes una tormenta, no importa, podemos calentar el agua con los paneles solares o podemos hacer algo con los paneles solares, no vamos a congelar de frío. Esas inversiones requieren un asunto, que la sociedad de los Estados Unidos acepte el asunto climático como una realidad, que le vamos a arreglar y que hagamos las inversiones. Esto, como digo, va a producir millones de trabajos, va a producir muchísimos trillones de desarrollo económico y un beneficio para todos. Pero hasta que no aceptemos que el asunto del cambio climático es un asunto serio que está matando gente, no vamos a poder actuar en este sentido. Claro, entonces prácticamente va a suceder por el estado de la infraestructura y realmente la manera de prevenirlo es hacer el cambio completamente y tomar la inversión para poder cambiar estas infraestructuras. Doctor Mark, ¿qué le gustaría añadir? ¿Cómo cree que se pueden prevenir las fallas? Porque ya establecimos de que puede pasar en cualquier estado. Sí, la pregunta era de qué es el estado en Estados Unidos. Hace 4 años, la American Society of Civil Engineers, los ingenieros a nivel nacional, calificaron energía como D+, D más, que no es buena nota, muy mala nota, que eso es básicamente lo que está diciendo el doctor García. Perdón. Disculpe, nos congeló, no le escuchamos, que el comité calificó. El Comité Nacional calificó D+, D más, ¿ya? Y en la próxima semana sale la nueva nota nacionalmente. Veremos lo que dice. Ahora, no me sorprendería quizás que suba esa nota, porque no es que ha habido cero inversión, ha habido. Y hablando con personas en Washington, me dijeron que en realidad en ciertas partes la red en Texas es de envidiarse, porque no hay informes de que ha fallado la red de transmisión en Texas, en mucho caso, pero obviamente ha fallado el sistema, pero no ha fallado la red. Veremos lo que dice el Comité Nacional, pero puede quedarse en demás porque también hay muchas zonas en el país que siguen mal, que siguen viejos. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Eso es todo. Sí, claro. Entonces, en sí está en D la infraestructura nacional y se han habido pequeños cambios, pero no mucho todavía. Entonces, sí, todavía hay que esperar. Estamos en la expectativa de la nueva nota que sale, si están interesados. Sí. Y bueno, le quiero dar muchísimas gracias, pero también quiero, antes de concluir, decirles que si nuestra audiencia quiere saber más de su trabajo, de todos los temas hablados, a dónde pueden dirigirse. Marco, si quiere empezar usted. Perdón, sí, claro que sí. Como Rita lo había dicho, soy reportero de Telemundo Austin, tengo aquí ya 1 año y me pueden seguir en las redes sociales en MRT's News, tanto en Facebook, Twitter y Instagram. Así que si ustedes quieren saber más sobre lo que está sucediendo aquí en el área de Austin, no duden en comunicarse conmigo o visitar mis redes sociales, ahí es donde me pueden encontrar. Cubrimos notas tanto de política, de migración, de la comunidad, de todo. Así que aquí estamos para servir a nuestra comunidad y para proveer información muy importante para nuestra comunidad.
Claro, y he visto que en las redes sociales, especialmente Facebook, Marcos ha publicado recursos de donde se están dando víveres y todos, así de que si usted está en la comunidad o conoce a alguien de la comunidad de Austin, diríjense a las redes sociales de él para encontrar más al respecto. Muchas gracias. Doctor Jairo, ¿dónde puede la audiencia encontrar de su trabajo y encontrar un poco más de los temas hablados acá? Sí, con mucho gusto. Mi nombre nuevamente es Jairo García y mi organización se llama Urban Climate Nexus, Urban como Urban Sistemas Urbanos, Urban Climate Nexus. Ustedes lo pueden hacer en Google y me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto lo que la comunidad necesite, estoy a su disposición. Y muchas gracias. Muy amable. Y claro, doctor Marc, cuéntenos a dónde podemos encontrar más de su labor, de los temas encontrados, a dónde se puede dirigir la audiencia. Pues sí, yo represento en este caso la organización del Texas Section de la American Society of Civil Engineers y su website, su sitio de web es texasce.org. Ahora, por ahí hay Facebook, hay LinkedIn, etcétera. Lo que quisiera decirles a todos es que lo que hemos hablado aquí, se trata menos de culpar y más de buscar una solución. Yo creo que tiene que haber un cambio de conciencia. Y con respecto a qué significa eso, conciencia no solamente de las industrias, no solamente de los líderes, pero también conciencia del consumidor, ya que no solamente tenemos la razón que tenemos que producir tanta energía, es que consumimos tanta energía. Eso los ingenieros civiles de la American Society of Civil Engineers están, quiero que sepan, estamos trabajando fuerte para subir esa conciencia. No solo diseñar hacia resiliencia climática, pero también resiliencia en sentido de justicia social. No solamente hay un legajo en este país y en todo el mundo, porque yo he vivido en todo el mundo, lo veo en todo lado, un legajo de que lo peor cae a las personas que menos pueden aguantarlo, a los grupos que mueven. Y eso no solo pasa en Estados Unidos. Y con diseñar nuevas y modernas sistemas de infraestructura tiene un gran alcance y una gran potencial para cambiar la vida y mejorar la vida a todo el mundo. Pero necesitamos ese cambio de conciencia entre los líderes, por supuesto fondos, dinero, pero también apoyo general y apoyo del consumidor. También les invito, si no me molesta, señorita Baja, si tienen alguna pregunta específica, se pueden comunicar conmigo a través de la reportera, si quieren, o mi email directo es boyd@lcaenvironmental.com, boyd@lcaenvironmental.com, y por ahí en mi compañía LCA Environmental pueden comunicarse conmigo. Estoy muy dispuesto a platicar, a hablar y tener la conversación con cualquiera. Y les agradezco muchísimo porque es un tema muy, muy importante que tenemos que ampliar y informar a la comunidad hispana, porque tenemos que estar pendientes, como decíamos previamente, somos desproporcionadamente afectados. Si tienen alguna duda, ahí les dejaron, de cualquier manera, les dejo la etiqueta ahí, así que muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.